cadera los músculos que están cercanos al hombro. Ahí es donde se nota, es decir, que si yo tengo la enfermedad y siento que pierdo fuerza, yo tengo buena fuerza en las manos y en los brazos, pero de pronto levantar mi brazo no es tan fácil porque estos músculos de acá están afectados. Igual en la cadera, porque yo tenga para patear el balón una buena fuerza, que no me canse subir escaleras, cuesta porque lo que allí, los músculos que hacen ese esfuerzo son los de la cadera. Es decir, el dolor, la disminución de la fuerza es más a nivel de cadera y de hombros. Dolor en los músculos, caídas frecuentes por la debilidad muscular, dificultad para caminar, un paciente que ya ha tenido un compromiso con pérdida importante a nivel muscular, al caminar su marcha es diferente porque tiene que balancear el cuerpo para poder compensar. Hay elevación de la CPK, ¿por qué? Resulta que la CPK es una enzima que está en el músculo, por lo tanto, en sangre el nivel es bajo, 200, 300 tal vez, según el laboratorio, pero cuando el músculo, por la cantidad de glucógeno que hay, se empieza a romper, la CPK se sale del músculo. Y por eso tengo niveles de 800, 500, 700, 2000, sean muy altos, me habla que hay mucha ruptura de músculo. Escoliosis, cuando voy perdiendo músculos de la espalda, pues que le dan la fuerza para mantenerme derecho, pues mi columna se entiende porque no tengo como el bebé que estaba sentado de lado, porque así es como compensa el adulto igual, por lo tanto desvía la columna. Al perder músculos de la espalda, pues se va a ver muy delgado con algo que se llama escápula alada, se ven todas las omoplatos, o lo que llaman las personas las paletas, y puede haber otras alteraciones como la espina rígida. A nivel respiratorio hay debilidad de los músculos para respirar, un músculo muy importante es el diafragma. El diafragma, cuando yo tomo aire, el diafragma sube, cuando lo boto el diafragma baja y es lo que divide el abdomen. Aquí tengo el pulmón y aquí abajo tengo el abdomen, entonces el músculo con la respiración hace esto, baja, sube y baja. Entonces, cuando el músculo del diafragma está alterado, su movimiento, los pacientes pueden hacer atelectasias, pueden hacer dificultad respiratoria, tos, ortopnea, es que cuando yo me acuesto no tolero estar acostado, tengo que poner almohadas, aspiración pulmonar, es decir, se está devolviendo la comida del intestino, del esófago y puedo hacer broncoaspiración, trastornos del sueño, infecciones respiratorias recurrentes. La siguiente, ahí tenemos pues algunos de los pacientes. Ustedes ven ahí en la espalda que se ven muy marcadas esas escápulas o ese omoplato, se llaman aladas, es porque se han perdido todos los músculos de la espalda. Vemos allí dos fotos de dos jóvenes que es muy marcado y así se ven en algunos pacientes. Y al otro lado vemos un señor que no se le nota tanto, sin embargo, se nota la pérdida de la fuerza. También hay pérdida a nivel de la fuerza de los músculos de la cara, por eso pues tiende a haber un poco esa caída de los párpados en los pacientes, se pierde también un poco esa fuerza en los pacientes. La siguiente. En el sistema nervioso central puede haber algunos pacientes que han descrito algunos aneurismas o enfermedad de los vasos, porque los vasos sanguíneos tienen también músculo. Entonces puede haber algo de microsangrados, lesiones por los microsangrados como pérdida de la memoria y otras alteraciones que se pueden ver a nivel de la resonancia. Pueden haber algunas alteraciones o trastornos afectivos como secuela de todas esas lesiones. A nivel urinario, la vejiga también es un músculo. Puede haber incontinencia porque el músculo pierde su fuerza. Incontinencia es yo no retengo la orina, pues espontáneamente se me sale, o cuando toso se me sale, o cuando tengo un esfuerzo, me río. Hay de urgencia y hay continencia como permanente, también es un síntoma tardío. A nivel gastrointestinal, dije, puede haber dificultad, inclusive desde los músculos de la cara, igual que en los niños, debilidad para masticar, debilidad en la región mandibular, dificultad
para pasar el alimento, reflujo, diarrea, estreñimiento e incontinencia. Es decir, no se retiene cuando, digamos, se llena el colon y uno tiene ganas de ir al baño, pues uno siente las ganas y ya, y va y evacúa, pero el músculo que se ha perdido, como que no se siente, no hay esa sensación de ir, y se acumula y entonces hay incontinencia o pérdida fecal involuntaria, que también puede llegar a pasar, pero pues estas son como compromisos mucho más tardíos. La siguiente. Como ya hemos dicho, pues es una enfermedad progresiva. ¿Por qué? Porque a medida que pasa el tiempo se va acumulando más ese glucógeno. El problema es que yo no lo puedo utilizar aunque lo tenga guardado en mis músculos, y pues con el tiempo voy a perder músculos importantes para poder hacer mi actividad diaria de caminar, entonces puedo perder la marcha, luego tener dificultades respiratorias por compromiso de los músculos para respirar y el diafragma, con una alta probabilidad en esa etapa, sin un soporte ventilatorio, de pues, perder prematuramente la vida. Para esto, pues, se ha hecho un tratamiento que es la terapia de reemplazo enzimático. ¿Qué significa la terapia de reemplazo enzimático? Es mi cuerpo no tiene la enzima, no funciona, le voy a dar el medicamento que es esa enzima, se lo voy a poner en sangre para que haga esa función que normalmente no puede hacer. Entonces, estos estudios de terapias de reemplazo enzimático ha mostrado que los pacientes que reciben la terapia de reemplazo tienen 5 veces menos mortalidad que los pacientes que no se tratan. Uno quisiera poder decir en esta enfermedad que hay una cura de la enfermedad y que eso pues va a solucionar la enfermedad, pero no hay una cura. Todos los tratamientos lo que hacen es que prolongan o mantienen estable la enfermedad, pero la enfermedad definitivamente sigue avanzando. Entonces, muchos pacientes de adultos no sienten una gran, digamos, mejoría o notable mejoría con los tratamientos. Es porque, pues primero, si yo me empiezo a tratar a los 40, pues mi músculo lleva 40 años guardando el glucógeno, que no es lo mismo que si tengo 7 o 8 años, ¿cierto? Entonces la enzima ya no, digamos que el efecto no es tan notorio, pero lo que sí es importante y ha demostrado es que evita que el compromiso avance como normalmente avanzaría, y que tal vez el músculo respiratorio, que es el que finalmente compromete la vida, se demore mucho más años en afectarse, y por eso los pacientes tienen 5 veces menos mortalidad que los que no son tratados, adicionalmente porque una infección respiratoria pues hace que a veces un paciente que aparentemente está estable, no tiene nada, se enferma de una neumonía. Al paciente, francamente, la enfermedad se manifiesta muy florida porque ese músculo respiratorio afectado estaba enfermo desde muchos años atrás, medio estable, pero la infección dispara el deterioro y el paciente termina con un soporte ventilatorio. Entonces ahí vemos varios grupos: pacientes menores de 5, entre 5 y 10, de 10 a 15 y mayores de 15 años, que usaban silla de ruedas. Entonces ustedes ven que pues obviamente los pacientes con la edad usan silla de ruedas, y soporte ventilatorio es la lineecita en naranja, y en verde el uso de silla de ruedas. Pero con el tiempo, aunque va a llegar ese punto, digamos que se retrasa más el uso tanto de silla de ruedas como soporte ventilatorio cuando se tiene una terapia de reemplazo enzimático. La enfermedad me lleva a debilidad de los músculos, ya dijimos, de las caderas y de los hombros principalmente. Me afecta la función del pulmón para oxigenar, porque poco a poco esos
músculos que no son solo el diafragma, sino los que están entre las costillas, que se llaman intercostales y que son necesarios para inspirar y expirar, me va a afectar la calidad de vida y pues también va a haber la siguiente, alta mortalidad. La siguiente, por favor. ¿Tenemos cómo diagnosticar la enfermedad? Sí, son pruebas que no son inasequibles, son pruebas que están disponibles. En estas pruebas, uno cuando sospecha la enfermedad en una gotica de sangre mide cuánto funciona la enzima, lo debe confirmar luego con una muestra de sangre y debe evaluar desde el punto de vista genético también para encontrar cuáles son los daños genéticos de mamá y del papá que generan la enfermedad. La siguiente. Si yo sospecho una enfermedad, pues debo tomar la enzima, debo confirmarla si está bajita y hacer el análisis molecular. A veces algunos pacientes tienen una enfermedad muscular que no se sabe muy bien, tal vez el médico no tiene presente la enfermedad de Pompe, hace biopsia y en la biopsia encuentra que efectivamente el paciente tiene depósitos de glucógeno, uno pudiera medir qué tanto funciona en fibroblastos la enzima para hacer pues el diagnóstico. La siguiente. La siguiente. Ahora, en el tratamiento, ¿qué tenemos? Tenemos un tratamiento sintomático y uno específico. ¿Qué significa un tratamiento sintomático? Tratamiento sintomático es el paciente tiene reflujo, entonces yo trato el reflujo, el paciente tiene cuadro respiratorio, entonces tengo que hacer la terapia respiratoria, el paciente tiene debilidad muscular, debo hacer terapia y todo eso es sintomático, es yo manejo el síntoma que el paciente tiene. Y esto es muy importante porque no es solamente un específico, le doy una terapia enzimática y el paciente ya se mejoró, porque si yo no hago un manejo integral con todo lo demás, no voy a ver un buen resultado de esa terapia, que serían los tratamientos específicos. La siguiente. Y uno pensaría que es una enfermedad muscular, entonces ya, solamente manejar, no sé, neurología o fisiatría en la enfermedad muscular y el paciente se mejora, pero resulta que no, porque es que dijimos que es un compromiso de muchos sistemas. El sistema respiratorio necesito el neumólogo, en la parte neurológica eventualmente el neurólogo, el corazón, entonces tengo que ir donde el cardiólogo, el fisiatra que me plantea la rehabilitación porque mi músculo es un músculo que no es el músculo normal y yo no puedo ir a hacer 50 ejercicios lagartijas, por decir de alguna forma, porque yo veo que a otro le funciona y le aumenta el músculo, a mí también, porque son terapias dirigidas para no lesionar y mantener la movilidad. Terapia del lenguaje, vimos que hay mucho compromiso a nivel de los músculos faciales y el terapia del lenguaje no es solo para hablar, es para tener esa fuerza, para masticar, para definir y demás. La nutrición es súper importante. Un paciente que tiene una enfermedad de Pompe y además está desnutrido, pues esa terapia enzimática no le va a servir para nada. Yo tengo que mejorar el estado nutricional del paciente porque tiene una mejor respuesta al tratamiento. Y pues el tratamiento, las terapias respiratorias, el mantener, digamos, ejercicios respiratorios, incentivos y todo, pues para mejorar un poco la capacidad o mantener la capacidad vital. Es importante que haya una terapia específica, está aprobada desde el 2010, es la alfa-glucosidasa, es un derivado es de la misma enzima natural y es una terapia de reemplazo porque voy a darle al cuerpo la enzima que el cuerpo no produce. Durante muchos años, porque 2010, 20, 24, 14 años que se han tratado los pacientes, pues los pacientes han mejoría en que, como dijimos, retrasa las complicaciones, retrasa o disminuye la mortalidad bastante, pero igual todos hemos visto a través de estos años que la enfermedad progresa y que la terapia pues mantiene la marcha. Dos cosas vemos para evaluar las terapias: cuánto camina el paciente, que es caminata en 6 minutos, y qué tan capacidad respiratoria tiene. La siguiente. Ustedes conocen y probablemente todos o la mayoría de ustedes estén en tratamiento con esa terapia, pero también seguramente han escuchado de nuevas terapias. Entonces,
Les voy a hablar acá un poco de esas nuevas terapias. Aquí tenemos se llama avalglucosidasa alfa, también es una terapia de reemplazo enzimático, para la que fue aprobada la siguiente. En el 2021, ellos, ¿qué hicieron? Como en todo, cuando uno va a hacer un tratamiento, primero es qué dosis me funciona y segundo que sea segura. Entonces ellos tuvieron ahí una gran cantidad de pacientes a 5, a 10 y a 20 miligramos para mirar cuál era la mejor dosis, la siguiente, que los siguieron por, creo que fueron 48 semanas, si no estoy mal, fueron 100 pacientes entre 16 y 78 años. Ninguno tenía tratamiento previo en esta. Algunos se les administró, la terapia se llama Expiacil, a otros se les administró alfa-glucosidasa, que es la terapia que conocemos, y todos estuvieron en el estudio 49 semanas, 2 pruebas para medir la mejoría, que fue la caminata en 6 minutos y la capacidad vital. ¿Qué vieron con esta nueva terapia? Que los pacientes con la terapia convencional que conocemos hasta ahora mejoraban 2.19 metros en la caminata. Recuerden que la enfermedad me lleva a que yo pierda la capacidad de caminar. Ellos mejoraron su capacidad de caminar 2.19 metros, pero con la nueva terapia 29.8 metros. Se ve una diferencia bastante notable, ¿cierto? En cuanto a la capacidad respiratoria, después de 49 semanas, en la terapia convencional, mejoró 2.9% la línea de base y versus la línea de base, la alfa-glucosidasa 0.5 y con la nueva terapia 2.9, es decir, que hubo mejoría. La siguiente. Ellos ahí vemos en azul las dosis que utilizaron, en verde solo fíjense en la verde, es como la dosis que mejor les dio resultado, que es la de 20 miligramos. La siguiente. En la capacidad vital también vieron que es el porcentaje del predicho, de la parte respiratoria, que también, como los pacientes que mejor respuesta tenía, eran con los 20 miligramos. La siguiente. Entonces, esa terapia tuvo un perfil de seguridad bueno, es decir, esas dosis no son tóxicas, los pacientes no hicieron mayores efectos secundarios, que esa es la tolerancia, la capacidad respiratoria y funcional se mantuvo estable o mejoró, ¿sí? No todos los pacientes mejoraron, estables o mejoró. Recuerden que la mayoría no tenían tratamiento antes de iniciar esta terapia. Después de la infusión, la tratamiento, pues obviamente como cualquier medicamento, si yo mido la concentración, pues disminuye. Lo que digamos en el estudio permite saber es qué tan frecuente la debemos dar, y 20 miligramos fue la dosis que estuvo mejor con respecto a la de 5, que es con la que quedó, y bueno, los resultados de seguridad fueron buenos. La siguiente fue aprobada en el 2021 por la FDA. ¿Para quienes? La siguiente diapositiva. Mayores de 1 año. La dosis cambia dependiendo de la edad. Entonces, si es mayor de 30 kilos, son 20 miligramos por kilo, y si es menor de 30, son 40 cada 2 semanas. Pues yo quiero que se fijen en las fotos. En moradito está la terapia nueva y en amarillo está la terapia antigua. Si ustedes ven, esas terapias tienen como unos cachitos con 2 puntos blancos. Esos puntos blancos son muy importantes para que la enzima llegue al lisosoma y pueda entrar en el lisosoma. ¿Cuál es la diferencia con las 2 terapias? Que la alfa-glucosidasa tiene pocos residuos de manosa, en cambio esta tiene muchos más, lo que hace que sea mucho más fácil que llegue al lisosoma, ¿sí? Y por eso, pues digamos que se ven como mejores. La siguiente, mejores resultados. Hay otra terapia que se llama sipaglucidasa alfa, fue aprobada el 28 de septiembre del 2023 para adultos con la enfermedad de Pompe. También es una infusión intravenosa, no se debe usar en el embarazo, y bueno, digamos que los efectos realmente, ahorita vamos a compararlos, no son como tan
marcados, como se ven con la anterior, la siguiente. Entonces, hay un estudio donde las compara, la siguiente, y ahí tenemos varias. La terapia convencional, el siguiente, por favor, es la alglucosidasa, donde hay en la caminata de 20 minutos hubo mejoría en la capacidad vital. Luego combinaron alfa-glucosidasa con clenbuterol, no hubo mayor mejoría, con albuterol tampoco. Otro que se llama PAL 1221 tuvo dudas en la respuesta. La cipaglucidasa no hubo diferencia realmente. Y la mejoría en caminata en 6 minutos y mejoría en la capacidad vital, sin efectos secundarios y sin reacciones alérgicas. La siguiente, entonces es importante pues sospechar y diagnosticar la enfermedad entre más temprano iniciamos la terapia y mejor vamos a ver el resultado. Recuerden que es una enfermedad neuromuscular, no solamente estoy hablando de los músculos de las piernas, los músculos del tubo digestivo, del sistema urinario, los músculos de los vasos sanguíneos y bueno, siempre hay que considerar estar evaluando la posibilidad de que alguien en nuestro familia, ya conociendo la enfermedad, pueda tener la enfermedad para tratar de diagnosticarlo lo más temprano posible. La siguiente. Y eso era lo que tenía para contarles un poco repasando acerca de la enfermedad de Pompe. Doctora Sandra, muchas gracias por esa información tan relevante. Sé que es relevante tanto para los cuidadores como para los pacientes. Vamos a dar un espacio para preguntas, así que por favor pues aprovechemos, los invitamos a que aprovechen este espacio para que aprendamos, resolvamos todas las dudas que tenemos bajo la presencia de la doctora Sandra Ospina y pues aprovechemos al máximo sus conocimientos acerca de la patología. Por favor, podemos ir levantando la mano y vamos a darles turnos a la doctora Sandra. Preguntas. La doctora Castelar tiene una pregunta. Doctora Sandra, adelante. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Me escuchan? Sí, señora. Sí, señor. Doctora Ospina, ¿cómo está? Un gusto saludarla. Muchas gracias por esa excelente presentación. Doctora, yo tenía una pregunta. Yo no sé si usted tenga conocimiento, si ahora que, bueno, salió avalglucosiasa, que es de la misma empresa que Myozyme, es decir, Sanofi, yo no sé si le han comentado, porque yo realmente no sé si ahora con la nueva terapia la antigua va a desaparecer, siendo el mismo laboratorio, o van a quedar igual. Es decir, yo no sé si en algún momento solo tendremos una opción y tendremos que pasar todos los pacientes. Mira la fisiopatología, yo diría, yo me cambio. Como médico, yo cambio a mi paciente. ¿Por qué? Porque la nueva terapia, al tener más residuos de la manosa 6-fosfato, pues tiene mucha más posibilidad de llegar al lisosoma. Es como 1000 veces más, digamos, que la posibilidad de llegar al lisosoma. Y yo creo que el desarrollo que ellos mismos hicieron no es para tener dos opciones, sino para mejorar la opción que tenían. Y ya en el mundo muchos pacientes están haciendo el switch. Entonces yo, no me lo han dicho, yo no lo he preguntado, pero mi visión es que todos van a terminar, los pacientes van a cambiar a esta, a excepción tal vez de los niños que tienen las formas infantil temprana con una cardiomiopatía hipertrófica, porque allí la alfa-glucosidasa ha demostrado que tiene como una mayor efectividad en el músculo cardíaco. Yo creo que esa va a ser la única indicación con la que va a quedar. Muchísimas gracias, excelente. No tenía conocimiento de eso último, por ejemplo, y me parece una información muy relevante. Gracias, doctor. Bueno, a ti un abrazo. No sé si hay más preguntas. No tiene más preguntas, entonces damos paso a la doctora
Diana Pilar Soto. La doctora Diana es fisioterapeuta, especialista en neuromusculares y coordinadora. Dime. Disculpa, lo que pasa es que creo que hay una pregunta en el chat. Pregunta Karen Usaga. Adelante. Karen Jacqueline Usaga, puedes abrir tu micrófono y escuchamos tu pregunta. Buenas tardes. Buenas ¿Me tardes. escuchan? Sí, ¿Me sí, escucha, lo doctora? escuchamos. Mira, doctora, mi nombre es Gertrudis Moncada Pérez. Yo tengo la enfermedad de Pompe y en el 2018 empecé el tratamiento. Pero ahorita estoy presentando, a mí me aplican el medicamento cada 15 días. Hace como 2 meses para acá se me estaba presentando que se me baja la tensión. Pero es en el momento que me están aplicando el medicamento. Quería saber por qué se me está presentando eso, porque como le digo, pues yo estoy en tratamiento desde el 2018. Pues También quería hacerle otra preguntita. Bueno, hace tiempo a mí me comentaron, bueno, yo vi por una conferencia que dieron los doctores que, ¿cómo le explicara yo? Que iba a salir otro medicamento, ¿ya? Para el tratamiento de las personas que tenían la enfermedad de Pompe. Quisiera saber si ya salió o seguimos con el mismo que tenemos. A mí me aplican la glucosilasa alfa. Sí, señora. Entonces, Gracias, doctora. sí, señora. Para la primera pregunta, es posible que algunos pacientes hagan esos efectos tardíos. Lo que tienen que hacer es ponerle más lenta la infusión, es decir, no en 4 o 3 horas, sino un poquito más largo el tiempo, pues para disminuir ese efecto de la hipotensión. Y la segunda pregunta es, sí, señora, ya ha salido un medicamento que tiene como para las personas mayores de 1 año con la enfermedad, como su caso, que tiene como una mejor acción a nivel del lisosoma, que es de donde debe funcionar la enzima, pero en Colombia todavía no está disponible por este año, tal vez el próximo año ya esté disponible y muchos pacientes cambien a esa nueva terapia que pues ha mostrado mayor eficacia. Doctora, nos deja una pregunta Karen Usuga en el chat y dice: en caso de Pompe de inicio temprano, ¿el tratamiento es igual con reemplazo enzimático? ¿Y desde cuándo se inicia? El tratamiento es igual con terapia de reemplazo enzimático, se inicia cuando se diagnostica. El temprano es el paciente menor de 1 año, pero lo importante es que en el temprano hay un crecimiento del corazón que va a ser rápidamente progresivo y que si no se trata, el paciente puede fallecer. Entonces, cuando se diagnostica Pompe de inicio temprano, es decir, mi paciente tiene compromiso cardíaco, lo más antes posible se debe iniciar la terapia, que esta terapia actual sí disminuye la cantidad de glucógeno en el corazón, es decir, a esos niños les va muy bien porque su corazón se disminuye de tamaño y pues el niño, digamos, no tiene ese riesgo de fallecer tempranamente. Gracias, Doc. ¿Alguien más tiene preguntas? Parece que no. Bueno, sí, pueden creo que continuar. no hay más Gracias. preguntas. Doctora, gracias a usted por la conferencia tan interesante que nos da el día de hoy.
Bueno, entonces vamos a seguir con este espacio y vamos a darle paso a la doctora Diana Pilar Soto. La doctora Diana Pilar Soto es fisioterapeuta, especialista en neuromusculares y actualmente es coordinadora de rehabilitación del Instituto Roosevelt. Ella nos acompaña con su conferencia, la cual ha titulado Enfermedad Pompe, una mirada desde la rehabilitación. Doctora Diana, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, primero me puedes dejar compartir pantalla, por favor. Claro que sí, doctora. Bueno, para todos, buenas tardes, casi noche. Para mí es un gusto estar acompañándonos el día de hoy, hablándoles un tema tan importante para ustedes como pacientes y para los médicos como es la rehabilitación. Espera, confirmo. Ya, creo que ya podría. ¿Ya puedo? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, algo tan importante como es la rehabilitación, quise llamarla enfermedad Pompe, una mirada desde la rehabilitación, ya que esta enfermedad es muy poco común verla en los sitios de rehabilitación donde trabajamos. Por lo general, nosotros vemos cualquier otra enfermedad, parálisis cerebral, mielomeningocele, y casi nunca vemos un paciente con Pompe. Entonces hay que empezar a abrir la mente y tener en cuenta todo lo que la doctora Sandra nos comentaba de cuáles son las afectaciones por sistema de la enfermedad de Pompe, para así mismo poderle darle a esta enfermedad un enfoque diferencial en la rehabilitación. No es lo mismo rehabilitar a un paciente con parálisis cerebral a un paciente con enfermedad de Pompe. Son dos enfermedades totalmente diferentes. Entonces, por eso quise llamarla así, una mirada desde la rehabilitación. Ya me presentaron, yo soy Diana Soto, yo soy fisioterapeuta de profesión, trabajo en el Instituto Roosevelt hace 12 años, me especialicé en las enfermedades neuromusculares y en el momento coordino el área de rehabilitación del Instituto Roosevelt. Le doy las gracias a COPEL por invitarme a este día tan importante y poder darles un poco de mi conocimiento a ustedes. Bueno, para recordar, ya la doctora Sandra dijo muchas cosas. Ustedes creo que son más expertos que yo en qué es la enfermedad de Pompe. Esta enfermedad produce una deficiencia de la enzima lisosomada alfa-glucosidasa. Esta enzima es la que se encarga de transformar el glucógeno en glucosa y es una fuente importante de energía en el músculo. Subrayo músculo porque recordemos que hay músculo esquelético, músculo cardíaco. Entonces todo lo que sea músculo en nuestro cuerpo se va a ver afectado por esta alteración de esta enzima. La enfermedad de Pompe sigue siendo una miopatía metabólica hereditaria progresiva, como le decía la doctora Sandra Ospina, caracterizada por una debilidad muscular progresiva, o sea, va aumentando y cada vez vamos a estar un poco más débiles de los músculos cardíaco, respiratorio y esquelético. Importante las manifestaciones, como lo decían ahorita algunas preguntas que tenían, la infantil, que se presenta antes del primer año de edad, que causa alteraciones en el músculo, esquelético en el músculo respiratorio, también en los músculos gastrointestinales, que nos ayudan a toda la parte de alimentación y demás, y muy importante la parte cardíaca. Los niños antes de 1 año, que es la manifestación infantil, uno de sus principales síntomas es todo el tema cardíaco, entonces es una característica bien importante que tenemos que tener en cuenta. Las manifestaciones de Pompe tardío, tenemos las mismas afectaciones en el músculo respiratorio y gastrointestinales, solo que estas empiezan después del primer año de vida, en cualquier momento de la vida. Ahí tenemos que estar muy alertas. ¿Por qué? Primero, porque los pacientes empiezan con debilidad muscular. Tengo dificultad para subir unas escaleras. Tengo dificultad para levantarme del piso. Tengo dificultad para correr. Para respirar me cuesta. Estoy teniendo dificultad para comer, para hacer digestión. Entonces, ahí empezamos a ver que está pasando algo. Entonces, cuando sospechamos que algo está pasando en nuestro cuerpo, y que es causado por una debilidad del músculo, por esas afectaciones, debemos también pensar en Pompe.
La rehabilitación en estos pacientes tiene 4 ejes importantes. El primero, todo lo que tiene que ver con fuerza muscular. Recordemos que la enfermedad de Pompe, una de sus principales causas es la debilidad muscular. Entonces, si tenemos debilidad muscular, la evaluamos de manera objetiva, tenemos que intervenir la fuerza muscular. Anteriormente y años atrás se decía que los pacientes con una miopatía o con algo que generara debilidad, alguna enfermedad, no podían hacer ningún tipo de fuerza muscular. Y eso a través de los años se ha ido recapitulizando o volviéndolo un poco más estudiado, y hoy día ya hablamos en muchos artículos que debemos trabajar fuerza muscular, pero ojo, con ciertas recomendaciones. No, levantando pesas, haciendo crossfit o yendo al gimnasio, hacer una fuerza incontrolable. No, tiene que ser bien medido. Todo el tema osteomuscular. A esto hago referencia a la movilidad articular y a los estiramientos. Que recordemos que los pacientes hacen contracturas de manera temprana. Entonces, si les enseñamos a hacer un estiramiento y una movilidad de manera temprana, vamos a limitar estas características que presentan. Toda la parte cardiopulmonar es clave e importante. Una de las principales causas, aparte de la habilidad, también vemos fatiga o la parte respiratoria. Si nos damos cuenta, la debilidad va progresando con el tiempo. Y llegamos en un momento donde nuestra reja costal, nuestros músculos expiratorios empiezan a presentar debilidad muscular. Y allí es donde debemos empezar a trabajar con anterioridad para que no nos compliquemos de la parte ventilatoria. Porque pues esto pues sería algo difícil de manejar cuando no tenemos la capacidad o la fuerza para toser, sacar las secreciones o poder ingresar aire, hacer ese intercambio gaseoso, sacar ese CO2 y respirar de una manera tranquila. Y el cuarto punto muy importante son las ayudas externas. Muchas veces, cuando empezamos a tener debilidad muscular, debemos empezar a trabajar algunos aditamentos que nos permitan desenvolvernos mejor en la vida diaria. Ejemplo, un caminador, unos bastones canadienses, una silla de ruedas, y eso en cada momento de la etapa de la enfermedad se define cumpliendo ciertas características en qué momento se necesitan estas ayudas externas. La rehabilitación en menores de 1 año tiene 4 ejes importantes, pero ellos se agrupan en algo muy importante que llamamos educación a la familia. La educación a la familia es cómo yo le enseño a esa familia cómo hacer los ejercicios, cómo hacer la rehabilitación y cómo que la familia lo puede hacer en casa. Hoy día acceder a los servicios de salud es muy difícil. Ahorita con todo el tema de la reforma y de la salud, pues está siendo aún más difícil. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como rehabilitadoras, como terapeutas? Empezar a hacer educación en casa. Sospechamos que tiene Pompe, hacemos examen positivo Pompe, entonces debemos empezar a enseñarle a esa mamá o a ese papá cómo manejar a ese paciente en casa. Y son 4 ejes importantes. El primero y muy importante es toda la estimulación temprana. Enseñarle a esa mamá cómo hacer un entrenamiento, un ejercicio de desarrollo motor o de neurodesarrollo, como lo llamemos en cualquier lado, pero eso tiene que ver a enseñarle a la familia cómo manejar esos sitios del desarrollo motor en cada etapa de la vida. Entonces debemos empezarle a enseñar el sostén cefálico, los rolados, el sedente, e irlo haciendo cefalocaudal. Primero, pues que mueva las extremidades, luego que empiece a dar los giros, cómo es el desarrollo motor. Y para esto no podemos tener los niños internados haciendo rehabilitación. Recordemos que también la parte respiratoria se debilita, que el corazón está alterado en esta etapa. Entonces debemos enseñarle a la mamá y decirle cómo lo debe hacer. Mamá, al día, por favor, lo va a bañar, lo va a poner en una superficie y usted le va a enseñar a hacer esos ejercicios. Algo muy importante, antes de pasar de tema, es que la estimulación temprana se debe enseñar en las unidades primarias de atención. Estos bebés, al ser hipotónicos, con debilidad, cualquier enfermera que haga neurodesarrollo además debe decir, oiga, pasa algo con este niño, enviamos la rehabilitación en que empiece a hacer todo el desarrollo motor.
Luego, el tema de deglución. Es muy importante hacer de forma temprana exámenes para mirar cómo está la deglución de estos bebés. Recordemos que también para comer, para tragar, necesitamos músculos para impulsar el bolo alimenticio y llevarlo. Si estos niños no tienen una vía aérea permeable o segura, no podemos dar alimentación interna, tenemos que dárselo de una manera con más precaución o mirar qué otra estrategia se hace con fonoaudiología. Y también incluir a estos pacientes en terapia miofuncional de manera temprana. En esta edad de inicio, menores de 1 año, también necesitamos toda la parte respiratoria, que es crucial en este momento. Los niños en edades tempranas deberían tener un asistente de tos. Si hacen acúmulo de secreciones, no tienen la fuerza para poder sacar las secreciones, no tienen la fuerza para toser de manera efectiva. Entonces es importante que los pacientes con enfermedad neuromuscular tengan el asistente de tos que nos permite manejar toda la parte de manejo de secreciones. La ventilación mecánica no invasiva cuando se requiera o invasiva cuando se requiera. Enseñarle a la familia todos los temas de técnica de tos asistida y mecánica ventilatoria. Algo muy importante es en estos niños tan pequeños enseñarle a la mamá cómo hacer movilidad o posicionamiento de forma temprana, por tesis de sedestación, o pensar en, cuando esté pasando ese límite, en prescribir sillas de ruedas o sillas de coche. Para la educación a la familia tenemos varias estrategias. Una de ellas es que los papás asistan a un centro de rehabilitación y nosotros les enseñemos a hacer la rehabilitación en casa, como lo vimos en este video. Este video es una pacientica de nosotros de Pompe, donde le enseñamos a la mamá a hacer pivoteo hacia derecha, hacia izquierda, en la casa con la niña, sin control cefálico, control de tronco, y la mamá replicaba en casa lo que iba haciendo la niña en rehabilitación, con estimulación de juego, y lo más importante es que el paciente se siente cómodo en su casa, no tiene que ir a un centro de rehabilitación y estar allá cogido con varios terapeutas, que los niños les cogen miedo y demás. Entonces son cosas muy sencillas que nosotros podemos enseñarle a las mamás, que son las que pasan el mayor tiempo con los niños. Excedente, hacer alcances, inclinaciones para todo el tema de fortalecimiento axial y estimulación de coger objetos de los pacientes. Todo esto acompañado de estimulación sensorial, de estimulación táctil y demás que necesitamos con los pacientes en estos años de vida. Lo siguiente muy importante es, hoy día llegó la telemedicina para quedarse y podemos también ayudarnos con la telemedicina a enseñarle a la mamá, nosotros como rehabilitadores, desde el centro, a enseñarle qué ejercicios puede realizar con el niño en casa, cómo puede mover las extremidades, cómo puede hacer el desarrollo. Ese es un ejemplo de la institución donde yo trabajo, donde la fisioterapeuta le está enseñando a la mamá cómo hacerle la rehabilitación al paciente. Es muy importante porque le enseña cómo hacer la estimulación en casa sin necesidad de ir a un centro de rehabilitación, que es algo pues muy importante y debemos migrar un poco más allá. Posterior a eso empezamos con la rehabilitación en la etapa de inicio tardío. Son todos esos niños, adultos y adolescentes que empiezan a tener síntomas y uno de los principales síntomas. Hola chicos, ¿cómo están? Ups.